Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. ¿Cuál es la cosa más aterradora que has experimentado? Ser acosada por un excliente que medía 1,90 metros, pesaba más de 113 kilogramos. Estaba entrenado como boxeador y acababa de salir de prisión tras cumplir 3 años por arrojar a alguien al maletero de un coche para robarle sus joyas. Un día me siguió hasta mi casa después del trabajo. Yo no tenía idea, vivía cerca de mi oficina y casi siempre regresaba caminando. Ese mismo día pasó en su auto frente a mi casa mientras yo estaba afuera trabajando en el jardín. Pensé que quizá era una coincidencia. Empezó a llamar a mi trabajo diciendo que me amaba. También enviaba mensajes al celular del trabajo con lo mismo. Luego, un día lo puse en altavoz con mi supervisora como testigo y le dijo que era un semidios y que todo lo que quisiera lo podía tener. También decía que estaba hecho de partes metálicas biónicas por dentro y que no podía ser dañado. Después supimos que en ese momento estaba fumando PCP. Luego fue con un abogado miserable e intentó demandarme a mí, a mi supervisora y a mi empresa diciendo que yo lo había violado. Mido 1,55 metros y peso 68 kilogramos. Mi empresa se vio obligada a abrir una investigación. Una noche apareció en mi casa, tocó la puerta y mis hijos la abrieron. Soy madre soltera. Nunca en mi vida me había sentido tan llena de ansiedad y miedo. Intentó volver a mi oficina muchas veces más. Tuve que vivir en terror absoluto todos los días durante un periodo de 2 a 3 años, hasta que supimos que había vuelto a la cárcel por violar la libertad condicional, aunque ahora ya está libre otra vez. Me amenazó a mí, a mi seguridad, a mi empleo y a mi reputación profesional. Me quitó cualquier sensación de seguridad psicológica que tenía, incluso dentro de mi propia casa. Incluso ahora, 3 años después, todavía creo verlo en público. Cuando estás lidiando con un sociópata violento e insano, no existe la seguridad. Y realmente no hay nadie que te proteja. Viviendo en una zona rural en 2013, corrían rumores de que alguien andaba en una moto de tierra durante la madrugada y robaba cobertizos, llevándose armas y otros objetos pequeños de valor. A veces escuchaba una moto así a lo lejos antes de irme a dormir, alrededor de las 11 de la noche. Una noche estaba en la cama sin poder dormir. Cerca de la 1 de la mañana afuera de mi habitación había mucho ripio sobre el patio de concreto por años de trasplantar cactus. Ya llevaba tiempo escuchando crujidos afuera de mi cuarto 1 o 2 veces al mes, pero siempre lo atribuía a animales. Esta vez fue distinto. Mi cama estaba justo debajo de la ventana y tenía un espejo apoyado contra la pared opuesta. Escuché un par de crujidos apagados y luego se encendió una linterna metálica vieja. La luz se reflejó en el espejo mientras recorría mi habitación de izquierda a derecha, haciendo imposible ver quién estaba afuera. Yo estaba acostado justo debajo del haz de luz todo el tiempo. No sé si la persona de la linterna me vio, porque revisaba la habitación de una forma muy metódica. Después de unos 20 segundos de quedarme completamente inmóvil, la linterna se apagó y se escucharon botas caminando con cuidado sobre el ripio suelto. Lo que más me inquieta es que el otro lado de la casa estaba iluminado. Mi hermano y mi padre estaban en habitaciones distintas y la luz de la cocina también estaba encendida todo el tiempo. Esa persona misteriosa fue lo suficientemente audaz como para husmear alrededor de una casa claramente habitada a esa hora. Mi padre y mi hermano no me creyeron, pero nunca olvidaré el sonido de la linterna ni la luz pasando sobre mí. No sé si fue el supuesto ladrón de la moto, pero después de eso no volví a escuchar pasos en el ripio afuera de mi habitación. Tal vez simplemente no vio nada que le interesara. Mi esposa sonriendo mientras yo me ahogaba en el mar. Era de noche y estaba bebiendo con amigos y con mi esposa. Teníamos una terraza con vista al mar. Había una tormenta. En medio de la diversión, les dije a todos que iba al baño y, al volver, decidí salir al muelle. Nadie sabía que iba allí. Una idea estúpida, porque una ola pasó por encima del muelle y me arrastró mar adentro. Golpeé mi cabeza contra una viga de concreto y empecé a ahogarme. Atragantado, no podía gritar, y vi a mi esposa, pero ella no me vio. Estaba divirtiéndose y riendo. Tenía miedo no porque estuviera a punto de morir, sino porque no volvería a verla y porque ella sufriría muchísimo. Intenté nadar, pero la orilla no se acercaba, cada nueva ola me empujaba hacia atrás. Entonces me recompuse y, con mis últimas fuerzas, empecé a bracear.
Cuando estás al borde de la muerte, el cuerpo puede generar una fuerza asombrosa. Salí del mar llorando, desnudo, la ropa se me había salido en el agua y cubierto de sangre, la cabeza cortada, brazos y piernas llenos de raspones. Perdí las llaves de mi departamento y un reloj caro. Pero sobreviví, y creo que fue gracias a mi esposa, simplemente no podía hacerla sufrir. El Mar Negro mata a 85 personas al año y la mitad de ellas nunca son encontradas. Me picó una araña, aquí las llamamos fiddlebugs, para los del norte es la reclusa parda. Me mordió justo en la parte más carnosa del antebrazo. Los primeros 3 días no fueron buenos, pero eran soportables. Escalofríos constantes y sudoración, inflamación en la zona de la picadura. En ese punto estaba seguro de que podía aguantar. Día 4 y 5, la cosa empeora. Tenía fiebre y el brazo me dolía todo el tiempo. Día 6, empiezo a pensar que podría perder el brazo solo por el dolor. La hinchazón era fuerte y el lugar de la mordida se había puesto muy oscuro. Día 7, por fin busco atención médica de urgencia. Empiezo a pensar que incluso podría morir. El doctor le da un vistazo rápido, hace una pequeña incisión para tomar una muestra y me inicia con 3 antibióticos distintos. Día 8, el dolor sigue igual de intenso. Aviso, algo desagradable. Doblo el brazo para mirar la herida y una gran cantidad de tejido dañado y sangre espesa sale de golpe, sin apretar, solo por la posición del brazo. El dolor es tan fuerte que pierdo el conocimiento y caigo al suelo. Despierto y vomito violentamente en el baño, limpio lo que salió del brazo y me quedo dormido empapado en sudor. Día 9, sigo con dolor, pero ya más confiado en que saldré de esto sin daños graves. Aviso, algo desagradable. Por primera vez presiono la zona y sale algo grande y blando, de un tamaño considerable. El dolor me deja muy mareado, pero no pierdo el conocimiento. Día 10, es el primer día en que la herida ya no se ve tan mal y el primero en que le tomo una foto como recuerdo. Dreno lo último que quedaba y sigo con mi día. Día 11, hay un hueco en mi brazo que parece hecho con una perforadora. En realidad son 2. Es la primera vez desde el inicio que puedo ver claramente 2 puntos de mordida separados. Debajo, queda una cavidad vacía. Día 12, sigue saliendo un poco de líquido, pero ya no hay hinchazón y el enrojecimiento va bajando. A partir de aquí, empieza a sanar como cualquier otra herida común. Termino el día seguro de que ya no queda veneno ni tejido dañado. Desde entonces, la cuido y cambio las vendas como lo haría con cualquier corte. En resumen, no lo recomiendo en absoluto. He pasado por casi todo lo que ofrece el ecosistema de mi zona, pero ese veneno estaba a otro nivel comparado con cualquier cosa que haya vivido. Es la temporada, están en época de apareamiento, así que más vale estar atento. No tan extremo como la mayoría de estos, pero sufro tanto de movimientos involuntarios como de parálisis, y a veces pueden ocurrir al mismo tiempo. Una noche, cuando tenía 5 años, esto me provocó espasmos que hicieron que mi cabeza quedara atrapada entre la pequeña barrera de mi cama y no pudiera salir de ahí. Por suerte, pasó muy poco antes de que mi papá hiciera su revisión nocturna habitual. Pero nunca voy a olvidar el pánico en su voz. Pasó de lo normal, acomodarme un poco y preguntarme si necesitaba ir al baño, a entrar en un estado de miedo total y correr hacia mí repitiendo no, no, no. Con una sola mano rompió la barrera de la cama, impulsado por el miedo. El resto de la noche simplemente me sostuvo en brazos, balanceándose de un lado a otro, repitiendo una y otra vez, tan cerca, estuvimos tan cerca. Me quedé dormida poco después, pero cuando desperté, él seguía conmigo. Años más tarde me contó que no pudo dormir en toda la noche, y que lo de tan cerca no solo se refería a ese momento, sino a algo más grande, casi no llegó a ir a la escuela. A mis padres les habían dicho que, por mi condición, no esperaran que llegara a cumplir 1 año, y mucho menos a tener un primer día de clases. Pero yo había llegado a los 5 años. Él estaba a punto de verme alcanzar una meta que nunca se suponía que alcanzaría, y eso hizo que todo fuera aún más duro. Sabía que era una posibilidad, por eso hacía las revisiones nocturnas. Pero esa vez fue un límite muy cercano, normalmente no llegaba a ese punto, ni con tan poco margen para ayudarme. Como estaba tan asustado, y además la cama quedó dañada, me tuvo con él en la sala durante 1 semana.
No podíamos permitirnos reemplazar la cama, pero la gente de nuestra iglesia se organizó y consiguió una nueva. Esta vez no tenía barreras. Mi papá la colocó en un ángulo para que no pudiera caerme, pero dejó un espacio, por si volvía a quedar arrinconada, para que pudiera respirar. Así fue durante el resto de mi vida. Aún hoy uso mi cama de esa manera. Y aunque el perder la capacidad de respirar fue aterrador, lo que más recuerdo es el miedo de mi papá. Normalmente él estaba medio dormido, era solo rutina, revisar, acomodarme y volver a arroparme. Pero el miedo de lo que vio esa vez, incluso siendo tan pequeña, podía sentirlo. Mucho más que mi propio miedo. Mi mejor amigo, que luego se convirtió en mi novio. Era cinturón negro en karate y súper gracioso y extrovertido. Todo el mundo lo quería, incluyéndome a mí. Una noche tuvo un brote psicótico mientras estábamos sentados entre sus fotos y trofeos, literalmente docenas en estantes y paredes, solo charlando. De repente empezó a comportarse de forma muy extraña, hablaba solo y se respondía con distintas voces. Me excusé para ir al baño pensando que demonios, y él rompió la puerta, se subió al inodoro y empezó a desatornillar las rejillas de ventilación diciendo, «Diles a tus amigos del FBI que tengan buena suerte». Luego me dio un puñetazo directo en la boca y la nariz y empezó a gritarme que pidiera refuerzos. Me mantuvo como rehén durante 13 horas, caminando de un lado a otro y gruñendo. En un momento intenté escapar y me jaló hacia atrás del cabello, arrastrándome por el pasillo. Sacó un martillo de bola de un gabinete y me dijo que me despidiera de mis dientes, y de pronto se desmayó. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Corrí a mi coche, que por supuesto estaba estacionado en un cul-de-sac, así que tuve que dar la vuelta. Él estaba parado en medio de la calle con un tubo de closet y decidí que era él o yo. Aceleré, golpeó mi parabrisas con el tubo y lo destrozó. Frené de golpe, abrió la puerta del copiloto y se me lanzó encima, rodeándome los hombros y el cuello, llorando y meciéndome mientras decía, «Esto no soy yo, por favor no me dejes». Le dije que estaba bien, que todo estaba bien. Me pidió que le prometiera que todo estaba bien. Se lo prometí y me fui conduciendo. Él pasó 3 años en prisión y yo he tenido 2 cirugías en la cara para reparar el daño que me hizo. La parte más aterradora. Vi cómo sus ojos pasaron de color miel a negro antes de que perdiera la razón. Volví a casa después de dejar a alguien en el aeropuerto. Al salir de la M11 hacia la North Circular, un coche se cruzó bruscamente desde 2 carriles a mi izquierda y casi se me viene encima. Respondí con un bocinazo y les hice un gesto grosero sin mirarlos. Luego lo hicieron otra vez. Esta vez sí los miré y vi a 2 tipos con mirada desquiciada, completamente fuera de sí, casi echando espuma por la boca. Se pusieron detrás de mí y empezaron a seguirme. Mirando por el retrovisor vi al conductor levantar una barra de metal para ruedas y agitarla en el aire. Había algo de tráfico y a ratos se avanzaba muy lento, incluso deteniéndose por momentos. La primera vez que paramos, miré atrás y los vi poniéndose pasamontañas. La siguiente vez que el tráfico se detuvo, uno de ellos empezó a bajarse del coche, pero yo había dejado bastante espacio con el auto de delante, así que aceleré y me fui. Esto siguió durante varios kilómetros, hasta Green Lanes, para quienes conocen la zona. Me desvié por ahí y ellos siguieron detrás, haciendo gestos violentos y comportándose de forma totalmente errática. Yo estaba muerto de miedo, con el corazón en la garganta. Cerca de Evergreen había obras y un semáforo temporal que detenía el tráfico porque solo quedaba un carril. Estaba en rojo, pero aún no venían coches del otro lado, así que salí disparado de la fila y crucé el semáforo en rojo. Por suerte, ellos no tuvieron tiempo de hacer lo mismo. Aceleré atravesando Ala Calle a unos 160 km/h y zigzagueé hasta llegar a casa en Finchley. Cuando llegué, me escondí en mi habitación durante unos 3 días, hasta que el corazón dejó de latirme como loco. La lección es no hacer gestos ni insultar a la gente sin mirar primero. O mejor aún, no hacerlo nunca. Un misil balístico cayendo cerca de mi edificio. Durante el último conflicto entre Irán e Israel, sonaban alarmas casi todas las noches.
Mi compañero de piso y yo nos despertábamos y bajábamos al cuarto de almacenamiento del edificio, que está un piso bajo tierra y era lo más parecido que teníamos a un refugio antibombas, ya que el edificio es bastante antiguo y cuando se construyó no se exigían este tipo de espacios por normativa. Las primeras 2 o 3 noches fueron absolutamente aterradoras. Nos sentábamos ahí junto con el resto de los residentes del edificio, en completo silencio. Después de la primera o segunda noche, empezamos a reconocer el sonido de un misil aproximándose, un SOO muy tenue que venía del cielo, seguido de un silencio de 3 segundos que te retorcía el estómago, y luego una explosión masiva. La mayoría caían lejos, y algunas un poco más cerca. Pero la tercera noche escuchamos el mismo voz, los 3 segundos de silencio, y luego una explosión enorme, ensordecedora. Fue tan fuerte que sonó como estática súper distorsionada. Casi de inmediato vino una onda expansiva que sacudió violentamente toda la sala segura y tiró un cuadro de la pared. Se sintió como un trueno bajo mis pies. Parte del impacto se transmitió a mi cuerpo y se sintió como una leve descarga eléctrica. Todos soltamos un jadeo involuntario, mezcla de shock y alivio. El hecho de que nuestro edificio sea muy viejo hizo que la experiencia fuera aún peor, porque sentías que incluso si no te golpeaba directamente, podía colapsar por una onda expansiva lo suficientemente cercana. Todos sentimos ese miedo profundo y primitivo. A la mañana siguiente, mi compañero fue al lugar donde cayó el misil y dijo que la destrucción hacía que la zona pareciera un escenario apocalíptico. Cayó a unos 1,5 kilómetros de nuestro edificio. Y eso que he pasado por cosas bastante duras durante mi servicio militar, pero nunca me había sentido tan impotente e insignificante frente a una fuerza tan grande y poderosa. Una experiencia absolutamente aterradora. 9 décimos. No lo haría de nuevo. Casi sufro el mal de descompresión. Estaba en México, en un resort todo incluido, y mi papá y yo decidimos aprender a bucear. Obviamente teníamos un instructor y aprendimos lo básico en la piscina. Esa misma semana, mi papá, un amigo y yo programamos una salida con un grupo turístico. Mi papá pensó que entraríamos caminando desde la orilla con el equipo puesto, pero no. Nos llevaron en una lancha mar adentro. Saltamos al agua y, mientras descendíamos, hicimos las señales de que todo estaba bien y seguimos bajando. Cuando llegamos al fondo, noté que mi máscara se estaba llenando de agua. Por la ansiedad y mi falta de coordinación, que también afecta cómo pienso bajo presión, olvidé por completo cómo vaciarla. Mi papá intentó ayudarme ahí abajo, pero entré en pánico total y empecé a subir rapidísimo. Creo que solo sobreviví porque estaba respirando parcialmente mientras ascendía tan rápido. Cuando llegué a la superficie, no podía respirar, sentía una presión brutal del chaleco inflable sobre mis pulmones. Miré alrededor y, lo juro, no veía ningún color que no fuera magenta o morado, como si tuviera un filtro de Instagram permanente en los ojos. Mi papá subió nadando, desinfló mi equipo y, de repente, los colores volvieron a la normalidad. Me sacaron del agua y, mientras tanto, mi papá y mi amigo continuaron la inmersión y la pasaron increíble. Ese día pudo haber terminado muchísimo peor y tuve muchísima suerte de que no fuera así. Aprendí una lección muy valiosa. 1. Asegurarme de entrar caminando desde la orilla. 2. No volver a bucear hasta estar realmente preparado. La mía se siente bastante suave en comparación con lo que otros han vivido, pero aún así fue la experiencia más aterradora de mi vida. Hasta hace poco trabajaba en un centro de hospedaje de animales que forma parte de la clínica veterinaria de mi ciudad. Ya estaba acostumbrada a lidiar con gatos asustados y agresivos, y con perros difíciles. Incluso me rompí el codo izquierdo cuando un Golden Retriever con demasiada energía empezó a correr como loco y me tumbó. Estuve 8 semanas con el brazo roto antes de que me operaran para arreglarlo, gracias, compensación laboral. Nunca antes le había tenido miedo a un animal. Pero un fin de semana cambió eso. Había un boxer que se quedaba hospedado cada par de meses. Siempre era muy energético y un poco inquietante, pero ese fin de semana se convirtió en un verdadero problema. Lo saqué al patio grande y cercado para su paseo. Aunque normalmente lo soltamos ahí, decidí mantenerlo con correa. Todo fue normal. Volvimos al interior y estuvo tranquilo hasta que estábamos a unos 5 pies de la puerta de su jaula. De repente, se me lanzó e intentó morderme. Aún así, logramos meterlo de nuevo sin que pasara nada grave.
Esa misma noche volví a sacarlo, porque yo era una de las empleadas con más experiencia. Debería haber sabido que era mala idea. El perro volvió a atacarme, pero esta vez no solo saltó, se lanzó de lleno, directo a mi cuello. Logré bloquearlo y me mordió el estómago. Llevaba una chaqueta gruesa y aún así consiguió apenas romperme la piel. Si hubiera sido verano y yo llevara solo una camiseta, no tengo ninguna duda de que me habría arrancado un pedazo. Otra compañera me ayudó, mientras dos más simplemente se quedaron mirando sin hacer nada. Logramos encerrarlo y avisamos al encargado de la clínica. Normalmente los perros reciben un baño el día que se van, con pocas excepciones. Ese perro no solo no tuvo baño, ni siquiera volvió a salir a pasear. Era demasiado peligroso. Desde entonces, cada vez que se quedaba hospedado lo ponían en una jaula dentro del hospital veterinario, y solo el veterinario jefe lo sacaba a caminar usando un palo de captura por rabia. Nunca antes había sentido miedo real por mi vida hasta esa noche de sábado. He tenido mordidas de perros y gatos que han sido serias, pero ninguna me había hecho sentir lo que sentí con ese perro. Vaya, lo mío parece bastante suave después de leer todas estas. Eran las 3 de la madrugada, en plena zona rural, y tuve que parar a cargar gasolina. Había luna llena y, cuando entré a la estación, vi a un tipo parado al otro lado del lugar, aullándole al cielo y desvariando como loco, un lunático literal. Tenía que llenar el tanque porque la persona a la que le había pedido prestado el auto nunca lo dejaba con más del 10% de gasolina, así que me quedé ahí parado un buen minuto observándolo mientras se volvía cada vez más extraño. Por suerte, ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí hasta que ya me había ido. Historia extra, más o menos parecida, ya me había mudado a una zona más suburbana y estaba sacando la basura a la acera bastante tarde en la noche. Mientras acomodaba el tacho, pasaron dos autos, uno giró bruscamente a la izquierda y frenó de golpe, y el otro se estacionó justo delante de mí, como si me estuvieran encerrando. Estuve a punto de tirarme al suelo cuando se abrieron las puertas, pero resultó que solo eran mis vecinos de enfrente moviendo los autos para poder estacionar. Y otra vez, cuando era adolescente, también como a las 2 de la mañana mientras sacaba la basura, un auto desconocido entró al camino de la casa. Me pasó lo mismo, me moví de golpe, listo para salir corriendo hacia unos arbustos, pero solo era mi mamá que había vuelto antes de su turno nocturno. Tuvo que abrir la puerta y gritar porque me vio alcanzando un cuchillo llorando de la risa. Definitivamente no tengo buena suerte después de la medianoche. Supongo que es karma por todas esas veces que desperté sin querer al perro de alguien sacando la basura tarde.